los días. Las tostadas de tomate. Maravillosa, qué buena, qué rica. Hacía mucho tiempo que no las comía, ¿no? Echaba de menos comer una buena tostada de tomate. Me recuerda cuando yo vivía en España, ¿no? Y este era mi desayuno favorito. Qué cielo tan bonito, ¿no? Los días anteriores era muy oscuro. Era esta hora más o menos. Bueno, ayer por lo menos era esta hora. Pero estaba cubierto, estaba nublado y parecía mucho más oscuro, ¿no? Y hoy, fijaos qué amanecer tan bonito. Desde aquí, cuando no está nublado, puedo ver el amanecer. Qué rico. Me encantan. Esta es una de las cosas que más echo de menos de España, la comida, ¿no? La tortilla de patatas, el chorizo, la paella, las tostadas, el jamón, los churros, en fin, muchas cosas. Pero también aquí en Londres se come muy bien, ¿eh? Aquí en Londres se come muy bien porque sales a la calle y puedes comer en cualquier tipo de restaurante de todo el mundo. Aquí hay restaurantes, yo qué sé, de Afganistán, de Líbano, de Turquía, de Grecia, de Francia, de Italia. Todo aquí está todo el mundo. Por eso me gusta mucho vivir en Londres, porque es una ciudad tan internacional que cuando salgo a la calle tengo todo el mundo aquí, ¿no? Encuentro chicos de Grecia, de Portugal, de Brasil, de Italia, de Marruecos. Mi peluquera es una chica negra, de Francia, de París, pero de origen senegalés, ¿no? Y está casada con un italiano y habla italiano. Entonces yo cuando voy a cortarme el pelo, hablo en italiano con ella, hablo en italiano con una chica negra de París, cuyos padres son de Senegal. Eso es Londres y eso me encanta. Mucha gente me dice, ¿pero qué hace? ¿Qué hace un español viviendo en Londres? Pues yo me lo paso muy bien aquí, ¿no? Me encanta esta ciudad. Llevo aquí ya muchos años y como digo, me siento en casa. Hay dos cosas que no me gustan de Londres. Una es el tiempo, porque normalmente el cielo está nublado, ¿no? Y no hay mucha luz. Y otra cosa que no me gusta es que las distancias son muy grandes, ¿no? Y para ir a cualquier sitio pues hay que coger el metro, el autobús, en fin. Cuando era joven no me importaba, pero ahora que soy más viejo, quizá me he vuelto más perezoso, ¿no? Me he vuelto más cómodo y no tengo ganas de coger el metro siempre y de salir, de ir corriendo. Esas dos cosas son las que menos me gustan de Londres. Pero en general aquí se vive muy bien, se vive muy bien. Yo estoy muy contento y me gusta mucho la sensación también de vivir en un país extranjero, porque tengo la impresión de que estoy fuera del grupo, ¿no? Y puedo ver a la gente desde fuera, puedo ver a los españoles, a los ingleses, a los italianos, ¿vale? Esa sensación es como un antropólogo, ¿no? Me gusta estudiar a la gente, a los grupos, ¿no? Entonces, me siento de todas partes, me siento un poco de Londres, un poco de España, un poco de Berlín, un poco de Roma. Cuando viajo a otras ciudades me siento de allí. No tengo muchos problemas para adaptarme y yo creo que eso es gracias a vivir en Londres. Hay gente de todo el mundo y entonces yo he aprendido a adaptarme a otros países, a otras culturas. Mis estudiantes en la universidad, cuando daba clases en la universidad, eran, bueno, gente de China, de Japón, de Corea, de Estados Unidos, de Francia, de Marruecos, de Grecia, de Chipre, de Suecia, de Rusia, en fin, era una amalgama, ¿no? de culturas
Y fantástico, fantástico. Y aquí en Londres uno se acostumbra a convivir con gente de todo el mundo. Y entonces al final lo que pasa es que cuando voy no sé, he ido a Marruecos, he ido a Japón, he ido a Argentina, he ido a otros países, me siento siempre como en casa. Me siento siempre como en casa. El mundo ahora es mi casa porque no me siento extranjero en ningún lugar. Y eso creo que es gracias a vivir en Londres, en Inglaterra, en una sociedad muy abierta y muy rica, ¿no? Bueno, chicos, pues voy a terminar de desayunar, ¿vale? Nos vemos mañana, más o menos a la misma hora. Adiós, hasta luego. Qué chulo, ¿no? Qué paisaje tan chulo. No sé si se ve bien. Así mejor, ¿no? ¿Se ve? ¿Eh? Qué chulo es, ¿no?